Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Vamos hoy con la clase de fuerza funcional número 8, que es la última clase de esta serie de fuerza funcional, 8 clases en progresión, y hoy hacemos las progresiones de los ejercicios de la clase anterior y un ejercicio de los que hicimos hace 2 o 3 clases también en progresión, que para mí son los más exigentes, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer pues un entrenamiento con esos 3 ejercicios exigentes. La dinámica ya sabéis, hacemos el calentamiento, luego hacemos de cada uno de esos ejercicios vueltas por tiempo y luego al final hacemos los 3 juntos. Y el ejercicio que hay en el medio, que es el que hemos hecho estos últimos días, pues luego os explico, ¿no? Pero es con el banco, ¿no? Que es el mismo que hicimos en la anterior. Recordamos que siempre entre un ejercicio y otro empezamos con la plancha, ¿no? Abajo en la colchoneta, luego hicimos 10 veces subir y bajar el banco, y el último que utilizamos es subir y bajar el banco 4 veces, 2 con cada lado, con la plancha en el banco y los fondos, ¿no? De todas maneras ahora no sé. Vamos a empezar con el calentamiento. Un pie adelante y otro atrás, que no se levante la planta del pie de atrás. Flexiona las 2 rodillas, 1, 2, 3, sintiendo que tira un poco el talón de Aquiles, la zona del sóleo, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia de pierna, igual con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí vamos a hacer círculos con el pie. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambias. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, desde aquí, con los codos completamente extendidos, primero brazo hacia atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Brazos al frente y vamos rotando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí, codo de nuevo completamente extendido, punta de los pies hacia afuera, recuerda las rodillas van hacia afuera, bajamos en sentadilla, 1, flexionando los tobillos, las rodillas y la cadera, ¿no? La pelvis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora caminamos con las manos y nos levantamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos y nos quedamos abajo. Adelantamos una pierna apoyando la rodilla atrás o no. Y el mismo brazo de la pierna que está adelante, subimos y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Apoya las manos, cambia de pierna, igual con la otra. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Apoyas las manos, las rodillas, extiende la columna, 1 y luego te levantas. Puede ser con las rodillas, como lo acabas de hacer, o sin apoyar las rodillas. Siempre las manos alineadas a los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Camino con las manos, separo bien las piernas, punta de los pies hacia afuera, coloco las manos por dentro, extiendo la columna, subo las caderas. 1, extiendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí subo muy despacito zona lumbar, dorsal, cervical, cabeza, solo la pierna derecha. Adelante y atrás. 1, recuerda siempre el paso por detrás del pie de apoyo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de pierna, igual con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Vale, vamos a empezar con el primer ejercicio. Es una progresión del ejercicio que hicimos anterior. Yo te voy a marcar el que hicimos antes porque es más fácil y así tú tienes dos opciones. Y el ejercicio que hacemos por transición, recordar, subo el banco, primero, antes de subir hago una zancada atrás, todo lo que son zancadas, porque en este último bloque hay muchas zancadas atrás, todas las zancadas atrás, si tú no puedes hacerla, puedes hacer sentadilla, ¿vale? Entonces, zancada atrás, con la misma pierna subo, bajo, me apoyo en plancha, y aquí opcional, o te quedas o haces un fondo. Y lo mismo con la otra pierna, al otro lado. 2 veces con cada lado. Ese es el ejercicio que hacemos de transición, ¿vale? Vamos a hacer la primera vuelta. El ejercicio de progresión que hacemos es este. Hacemos la zancada atrás, vuelvo y subo la pierna. Ese fue el que hicimos la última clase. El que yo quiero que hagamos hoy, siempre que tú lo veas seguro y lo notes seguro, es vamos a bajar todo lo que podamos, ¿sí? Aquí, siempre manteniendo la alineación de las caderas, la pierna de adelante, rodilla alineada con el dedo gordo, tobillo, rodilla, cadera, ¿vale? Pues voy a bajar todo lo que pueda con mi espalda recta, siempre que no curve la espalda, que mi espalda esté recta. Y voy a subir sin apoyar, y de nuevo, y voy a subir. Esta es la progresión, ¿vale? Si tú quieres puedes hacerla, o puedes hacer el de la vez anterior, que es aquí, ¿no? O puedes cambiarla con la sentadilla. Tú decides. Voy a buscar el cronómetro. Hoy también, además del banco, vamos a usar goma y palo y peso, ¿vale?
peso el peso que soléis usar en estas clases. Vale, preparamos. 30 segundos con cada pierna. 30 segundos de forma alterna. Vamos a hacer ese alterno. 3, 2, 1. Ya, vamos allá. Una pierna, bajo. Perdón, con cada pierna, que me he equivocado. Eso, espalda recta. Vuelvo, lo muestro de perfil para que lo veáis. Siempre la misma pierna. ¿Vale? Ok, cambia con la otra pierna. Va. Espalda recta. Venga. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, ok, paras. Ahora el ejercicio de transición por primera vez. Zancada atrás, misma pierna, subo, apoyo alineando manos con hombros, puedo quedarme aquí o puedo bajar en un fondo y al otro lado. Paso atrás, misma pierna, apoyo, bajo. Y una vez más. Otro lado. Ok, primera vuelta, son 2 vueltas. Prepárate para la segunda. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Venga, con una pierna. Recuerda la otra opción que tienes, ¿no? De apoyar ahora, apoyar el pie. No bajar tanto. Alinea caderas, contrae, inspira, contraes el abdomen, mantienes el aire, eso te da estabilidad. Y aquí, ok, cambiamos. Igual que al otro lado, va. Ok, la transición. 3, 2, 1, va. El paso atrás, una pierna, lo lleva siempre zona media con activo para darle flexibilidad a la columna. El fondo opcional. Y de nuevo al otro lado. Ok, primer bloque hecho. Vamos con el segundo, que es un ejercicio que ya hemos hecho una vez en progresión y que fuimos llegando hasta este ejercicio poco a poco, ¿no? Seguro que os acordáis. Colocas la goma, la pisas con tu pierna derecha y enrollas la goma en el lado derecho del palo. Calcula más o menos una palma por fuera desde tus caderas para lo ancho y el ejercicio es aquí. Inspiro, expiro, subo con los brazos arriba en la sentadilla overhead y activo el core para que no bascule el cuerpo, no pase eso. Luego bajo y alineo caderas con la punta del pie que tiene pisada la goma, doy el paso atrás y hago la zancada y vuelvo. Si no puedes hacer la zancada, repites otra sentadilla o sigues haciendo sentadilla, ¿vale? A cada lado
30 segundos. Vamos a tener 10 segundos para cambiar. Nos preparamos. Y ya sabéis cuál es el ejercicio de transición en el banco. 3, 2, 1. Venga. Inspiro. Mantengo aquí el aire. Subo. Ahí escucháis a mi hijo. Bajo. Venga. Y de nuevo. Venga, y lo vas repitiendo. Recuerda que puedes hacer sentadillas, seguir haciendo sentadilla aquí si no puedes hacerlas acá atrás. Cambias. Ahora escucháis a mi perro. Ok. Vale. Apoyas, pisas, la separación. Ya sabes cómo es. Va. Paso atrás. Ok, dejamos, vamos con la transición. Primera vuelta, venga, paso atrás, esa misma pierna arriba, la plancha con o sin fondo, y cambias al otro lado. Una más con cada pierna. Ok, hecho. Nos preparamos para la segunda vuelta. Sujeta, pisa la goma, colócate en buena posición, la separación, una palma por fuera de las caderas y que el palo esté también más o menos alineado. Vale, listo, lista. 3, 2, 1, vamos allá. El core bien activo. Atrás. Controlando con el core la inestabilidad que nos da la goma, ¿no? La fuerza que hace solo a un lado. Y lateral. Sube siempre con los brazos arriba. Ok. Cambiamos. Al otro lado. Calcula. Más o menos, pisas la goma con la pierna derecha o con la pierna izquierda ahora. La otra pierna. Vamos allá. Vale, transición, 3, 2, 1, va, una pierna, esa misma arriba, la plancha con o sin fondo, la otra pierna, una vez más a cada lado. Ok, he hecho un segundo bloque. Yo estoy sudando ya, ¿eh? Ya tenemos dos ejercicios. Ahora vamos con el peso. Vamos a hacer el tercero, que es una progresión de la última clase que hicimos de fuerza funcional. Las últimas veces, lo muestro,
hemos ido progresando en este ejercicio, seguro que os acordáis. Yo bajo aquí y luego roto hacia el mismo lado de la pierna, ¿sí? Ok. Lo que buscábamos con esa goma y rotar con la goma hacia atrás es mantener la columna estable y que solamente rote. Fijaros en mis manos, que solamente rote, haga esto y no se flexione, no haga esto que estoy haciendo con mi muñeca, sino que la columna rote sin flexionarse, ¿vale? Y la idea de la goma, que lo hicimos creo que en 2 clases, es para que tú aprendieras a colocarte y contraer o utilizar el core, la musculatura del core, para controlar que sea solamente una rotación y no una flexión, por ejemplo, que estoy haciendo ahora. El ejercicio es este. Con el peso aquí, yo doy el paso atrás, bajo y roto, ¿sí? Ese es el ejercicio y lo vamos a hacer de forma alterna, ¿vale? Y lo vamos a hacer más tiempo. En vez de 30 segundos, vamos a hacerlo durante 50 segundos. Y ese es el tiempo que se queda ya también para la última vuelta con todos los ejercicios. Entonces, alterno quiere decir que voy a bajar, voy a rotar y vuelvo, y cambio. Voy a rotar y vuelvo. En la rotación tienes que estar muy atenta, muy atento, para que rote solo la columna, como lo hacíamos con la goma. Primero el pie apoyado atrás con el talón elevado, alinea rodilla, tobillo, rodilla, cadera, y aquí también, tobillo, rodilla, cadera. Esa alineación no debe perderse con la rotación de la columna. Yo bajo y roto, y vuelvo. Entonces, cuando roto, tengo que contraer la zona media y la musculatura, encajar el dedo gordo del pie en el suelo, ¿vale? A un lado y luego al otro. Si alguien no puede hacer la sacada atrás, hace la rotación en la sentadilla. ¿Sí? Vamos allá. Nos preparamos con 2 vueltas y con el ejercicio de transición que ya lo sabemos. 3, 2, 1, va. Cambio, contraes, rotas. Yo aguanto la respiración cuando hago aquí y aquí boto. La musculatura, al aguantar la respiración, se contrae. La musculatura respiratoria tiene mucho que ver con la musculatura del core, con la musculatura que le da estabilidad a la columna. Ok. El ejercicio. Vamos allá. Plancha, fondo opcional. El otro lado. Venga, una más con cada pierna. Ok. Segunda vuelta. Venga, preparamos. 3, coge el peso. 2, 1. Ya, va. Controla que solo rote la columna. Lo muestro de perfil. Bueno, fíjate que estás girando hacia el mismo lado de la pierna, ¿eh? La pierna que está adelante hacia ese lado gira. No estés girando al otro lado. Seguro que pilla una de uno más de una. Venga. Ok. Vamos allá. Transición. Va. Arriba. Plancha. Fondos. Opcional. Otro lado.
Venga, una más. Ok. Muy bien, hecho las 3 vueltas. Descansa un poco y te preparas para la última, que incluye los 3 ejercicios. Vamos a tener 10 segundos entre un ejercicio y otro. Los primeros, recordad que son bilaterales, ¿no? Que es primero una pierna a un lado, 50 segundos, 10 de descanso con la otra pierna y luego el banco. Luego nos vamos con el palo y la goma, también 50 segundos a un lado, 10 descanso o para cambiar, 50 al otro y banco. Y luego el último que acabamos de hacer, que es alterno, ¿vale? Venga, que es el último, se acaba la serie de fuerza funcional. Vamos. Listo, lista, sin peso, recuerda, ¿eh? Esto, con una pierna primero. 3, 2, 1, vamos allá. Espalda recta, contrae. Mete el dedo gordo, que la rodilla se mantenga lo más estable posible. Vamos, vamos. Bien abajo. Ok, 10 segundos, pausa. Te preparas para hacerlo con la otra pierna. Prepárate. Hoy tenemos ruido en casa. 3, 2, al otro lado. Vamos allá. Venga, se va notando, vamos. La última vuelta. No pierdas la técnica, si eso baja menos. Espalda recta, alineación de las articulaciones. Ok, pausa. Vamos con la transición. Va. Paso atrás. Subo la plancha con o sin fondo. Cambia. Al otro lado, vamos allá. Cambia. Ok. Hecho. Prepararte. Palo y goma. Vamos allá. Ok. Pisas con tu pierna derecha. Colocas la separación de una palma por fuera de las caderas y te preparas. 3, 2, 1, ya. Subes. Te vas atrás si quieres, opcional. Puedes repetir la sentadilla. Vamos. Vamos, vamos. Alíñate bien.
Ok, cambiamos de lado. Pisas ahora con la pierna izquierda. La separación. Ok. Vamos allá. Subes con los brazos arriba. Venga, 30 segundos. Ok, vamos con esa transición. Prepararse. 3, 2, 1. Frente del banco, paso atrás. Misma pierna arriba. Ya lo sabes, opcional el fondo. Cambia de lado. Una vez más con cada pierna. Venga. Ok. Cogemos el peso sin perder tiempo. Última vuelta. Alterno. Recuerda, controla. Solo rotar la columna. Vamos, vamos. Ok, última transición, último ejercicio. Va, pierna derecha, arriba. Opcional el fondo, alinea manos, hombros. Última vez con cada pierna. Ok, muy bien, hecho, muy bien. Felicidades si habéis hecho las 8 clases de fuerza funcional. Hemos ido en progresión, todavía podríamos progresar, pero para progresar, si os soy sincero, lo lógico antes de ir a más es repetir las 8, hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de nuevo. Y entonces estaríamos con fuerzas y sobre todo con control de nuestros movimientos y de nuestros segmentos corporales, nuestras articulaciones, más o menos control, creo yo, de poder hacer más intensidad, ¿vale? Pues nada, vamos a hacer una vuelta a la calma y nos despedimos de la fuerza funcional hasta hacerla luego en clase de forma presencial. Venga, respiramos. Estira arriba. Presencial además, para mí, me gusta mucho más porque puedo corregiros viendo, ¿no? Así siempre hay un plus de inseguridad ahí que no podemos controlar, ¿no? Aunque lo intento, pero siempre está ese plus de inseguridad, ¿no? Entonces, si vais a repetirlas otra vez y tenéis dudas, me mandáis mensajes por la vía que queráis y esperamos vernos pronto, ¿no? Venga, de nuevo. Tira arriba.
lado, otro, abre atrás. Ya sabéis que podéis hacer una clase de recuperación para hacer más estiramiento, para recuperar un poco más y bueno, nos vemos en la próxima. Besos y abrazos.